El Señor les bendiga, amados hermanos, en el amor del Señor. Hoy día quiero contarles, creo que ya les había dicho, que hace un par de semanas, cuando comenzamos la intercesión por el Ministerio Cristo Libera, la intercesión por nuestro país, en la noche el Señor me dijo: corte venezolana, indio Huacaipuro. Fue todo lo que yo escuché y alguna idea tenía ya sobre el tema de las cortes que había obtenido a través de una ex satanista a la cual le tuve que hacer liberación. Pero el Señor nos está trayendo la atención sobre esto porque nosotros en Chile no teníamos conocimiento de este nivel o tipo de hechicería, por cuanto en nuestro país estábamos acostumbrados a lidiar con la hechicería ancestral que conocemos de acá, que no trabaja con demonios de muertos o de ángeles caídos, como trabaja este tipo de hechicería africana y venezolana, haitiana. Nosotros teníamos mayor conocimiento de lo que es la hechicería que trabaja con fuerzas de la naturaleza. Bien, entonces el Señor nos está llamando la atención hacia este otro tipo de hechicería y brujería, porque ciertamente estamos siendo atacados con ese tipo de hechicería. Ha llegado muchísimo a nuestro país a través de la inmigración que han traído sus costumbres paganas en ese sentido. Han llegado al punto, por ejemplo, de registrar la santería como una religión oficial en Chile. Ya está registrada. Hasta ese punto han llegado. Y las autoridades y nuestras leyes en Chile lo han permitido. Por lo tanto, han adquirido un derecho legal sobre nosotros. Han adquirido un derecho legal para atacarnos, por cuanto hemos legalizado esas prácticas en nuestro país. Si ustedes buscan en Facebook, yo me tomé el tiempo, lo hice, hay gente que abiertamente tiene sus prácticas de babalaos, de santería, como les decía antes, de hechicería de múltiples tipos, como macumba, palomayombe, en Facebook o en internet. Y la gente ahí se inscribe. También hay brujería de los druidas. Las personas se inscriben, aprenden y hacen todas sus prácticas libremente, a vista y paciencia de todo el mundo. Independiente de lo que nosotros pensemos, así como se da chip libre al terrorismo, que está tomando múltiples manifestaciones, especialmente en los países latinoamericanos, sin que nadie haga nada, también esta especie de terrorismo espiritual está tomando fuerza y poder a través de las redes sociales, donde se enseña libremente, y de la cantidad de gente que las está practicando. Por esa razón, el Señor nos ha alertado para que nosotros podamos guerrear con conocimiento. Bien, cuando el Señor me habló de las 7 potencias venezolanas, yo comencé a buscar información y en realidad la brujería venezolana, que trabajan ellos con una trilogía de poderes sobrenaturales que son venezolanos, como María Lionza, el indio Huacaipuro y el negro Felipe, que los han levantado ellos, que tienen ahí sus altares en la montaña de Sorte, en Bogotá, Venezuela. Ellos, esta trilogía de poderes demoníacos de las divinas potencias venezolanas, trabajan en realidad con las 7 potencias africanas. Y estas potencias africanas, estos demonios africanos,
Existen, hermanos. De hecho, yo los he encontrado en varias liberaciones. Por ejemplo, en una liberación hace 3 meses atrás se me presentó Changó. ¿Por qué se me presentó Changó? Porque la mujer a quien yo estaba liberando, quien no me había dado la información, había sido sacerdotisa de Changó, o era sacerdotisa de Changó. Ellos tratan de ocultar la información para engañarnos, pero no pueden contra el poder de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, el demonio habló y era Changó. Yo le pregunté: ¿quién eres tú? Me dijo: yo soy el diablo. Y esa fue la primera vez que yo me encontré con Changó. Hoy día entiendo que es una de las máximas potencias de las 7 potencias venezolanas. ¿Quiénes tenemos ahí? Changó, Ochun, Yemayá, Abatalá, Ogún, Orulá, Eleguá, Santo Cristo de Olofi, las 7 potencias africanas. Se las nombro porque es posible que les aparezcan a ustedes en algunas liberaciones. También es importante conocer que ellos, como todo lo imitan para burlarse de nuestro Señor Jesucristo, también imitan las herramientas del carpintero, porque se supone que el padre de Jesús y Jesús eran carpinteros. Entonces ellos inventaron sus herramientas, simulando eso: un martillo, un serrucho, una maceta, una llave, un alicate y un hacha. Se las menciono porque a veces aparecen en los altares que ellos levantan. Ponen estas herramientas. El martillo, que simboliza poder, pero la palabra dice que nosotros somos el martillo del Dios Altísimo y todo lo podemos destruir con el poder de la palabra. El serrucho simboliza el destructor, pero más fuerte es el que está con nosotros que el que está en el mundo y que, participando de lo mismo, es decir, de la muerte, destruyó el imperio de la muerte. Por lo tanto, este serrucho no tiene nada que hacer con nosotros, los hijos de Dios. Una maceta, que implica el dominio. Maceta como un combo, le decimos nosotros, ¿cierto? Implica dominio. Nosotros, la palabra dice: de Jehová es la tierra y su potestad. El dominio es de Jehová, de nadie más. La llave, que implica dinero, pero la palabra dice que la llave, el que abre y cierra puertas, es nuestro Señor Jesucristo. Los alicates tienen una fuerza atrayente, con eso sujetan, pero nosotros nos sujetamos a Cristo y Él es la sujeción de todas las cosas. El hacha, protección contra el mal. Ellos, imagínense, ellos se protegen contra el mal. Es un arma de defensa para ellos. Pero nosotros tenemos la armadura del Espíritu y nada puede contra nosotros. Así, mis hermanos, cumplo, ¿cierto?, con informarles a ustedes lo que el Señor me mandó sobre las 7 potencias africanas, la Trinidad venezolana. Entrego esta información en el nombre poderoso de Jesús. El Señor les bendiga. Hoy día les voy a hablar sobre las cortes. Así como existen las potencias venezolanas y africanas, que son los demonios con los cuales trabajan los brujos hechiceros, demonios de alto rango, por así decirlo, ellos a su vez trabajan con cortes. Les llaman así, cortes, que en realidad son grupos de demonios, lo que nosotros llamaríamos reinos o algo así. Ellos les llaman cortes. Existen varias cortes, por ejemplo, la corte india, la corte africana, la corte malandra, la corte negra venezolana, la corte libertadora, la corte médica. Les voy a explicar un poquito de qué se trata cada una. Por ejemplo, la corte india es el reino manejado por el indio Huacaipuro, del cual el Señor me alertó.
Este indio Huacaipuro trabaja a su vez con el cacique Naihuata, cacique Serocaimo, cacique Manaure, cacique Guaycamacuto, cacique Maracay, cacique Maripe, cacique Churuguara, eso en Venezuela. Pero la corte india se conforma con espíritus de alto rango, espíritus ancestrales, espíritus indígenas que invocan en cada nación. El Señor les bendiga, mis hermanos. Hoy día continuamos hablando sobre las cortes. Así como el Señor me alertó sobre las potencias venezolanas y africanas, ¿cierto? También sobre las cortes. Las cortes son como, lo que yo entiendo, parecido a lo que nosotros le llamamos reinos, los reinos demoníacos. Entonces, estas potencias, que serían los espíritus de alto rango, que ya les mencioné, ¿cierto?, en el audio anterior, como la Trinidad venezolana, donde está María Leoncia, el indio Huacaipuro y el negro Felipe, o las 7 potencias africanas, ¿cierto? Ellos a su vez dirigen cortes o reinos. Por ejemplo, la corte india está dirigida por el indio Huacaipuro y participan otros caciques: Naihuata, Sorocaima, Manaure, Guaycamacuto, Maracay, Maripe, Churuguara, eso en Venezuela. Pero ellos conforman esta corte india con espíritus de las regiones donde ellos van a actuar. En este caso, cuando llegaron a Chile, ellos invocaron y evocaron. La diferencia entre invocar e invocar es que invocar solo los llama. Evocar los llama y los atrapa para ponerlos al servicio de sus planes diabólicos. Ellos evocaron espíritus ancestrales de guerreros mapuche para trabajar en Chile. Entonces, por ejemplo, evocaron y trabajan con el espíritu de Lautaro, con el espíritu de Colo Colo, con el espíritu de Caupolicán, que fueron grandes guerreros mapuche que ganaron victorias en la época de la colonia, que eran guerreros muy aguerridos, muy violentos, y entonces ellos evocaron a aquellos espíritus para trabajar con ellos, los ponen a su servicio para trabajar con esos espíritus, y así constituyen la corte india, en este caso de nuestro país, Chile. También existe una corte que es la corte malandra, de la cual les quería hablar, malandra o chamarrera, que les llaman ellos. Para nosotros en Chile sería una corte de delincuencia. ¿Por qué? Porque esta corte evoca los espíritus de los asesinos, por ejemplo, de los delincuentes más violentos que ha habido en una nación. A ellos les rinden culto para traer violencia, delincuencia, caos, anarquía. Entonces podríamos pensar que en Chile habrán evocado al espíritu del chacal de Nahuel Toro, por ejemplo, que es algo que todos conocemos, que fue asesinatos muy violentos, y a otros, ¿cierto?, para formar esta corte malandra y traer violencia, delincuencia, caos y anarquía a nuestro país. Ellos trabajan con santos malandros, que son los santos que usan los delincuentes, como el chamo Ismael, por ejemplo. Sabemos que también los delincuentes del área de la droga usan a la Santa Muerte, ¿cierto? Le rinden culto, se cubren con ella, tienen un altar en el cementerio general en Santiago, etc. Trabajan con santos. Eso es la corte malandra.
También existe una corte chamarrera y llanera, le llaman, que hace maldades como secuestros, como violencia en las calles, etc. Y invocan ahí a José María de las Ánimas, don Toribio Montañés, don Juan del Tabaco, don Nicanor Ochoa, etc. Ellos importan estos santos y los traen y les hacen culto en este país, o evocan otros espíritus propios del país también para hacer estas obras del maligno. Existe también la corte vikinga. Ellos ahí invocan al rey vikingo, al Mr. Robinson, Eric el Rojo, Mr. Bárbaro, Mr. Vikingo. Son los nombres que ellos les dan a estos espíritus demoníacos con los que trabajan. Y es una corte muy sangrienta también. La corte vikinga es de guerra, de sangre, es muy de fuerza. Una corte poderosa también que invocan ahí. También tienen la corte de los Juanes, una corte que usan normalmente para hacer las brujerías y hechicerías cuando fuman tabaco. Que ellos fuman tabaco, fuman alcohol, ellos le dicen que fuman a una persona. Eso es porque están enviándole maldiciones a la persona mientras están fumando. Tienen la corte de Juan del Tabaco, don Juan de la Luz, don Juan de las Plantas, don Juan del Retorno, etc. El don Juan de las Plantas tiene que ver con toda la brujería que hacen usando cosas naturales, usando plantas también. Tenemos la corte médica. Ustedes la corte médica la van a ubicar fácilmente porque es la que usan, por ejemplo, los brujos del Brasil. Cuando las personas llaman a esos brujos del Brasil piensan que están llamando monjes, pero en realidad están llamando demonios que trabajan con esta corte médica. José Gregorio Hernández, que es muy conocido, Blaso Izquierdo, Luis Pacetti, que era un ex doctor, trabajan con esos espíritus que los evocaron para que les sirvan en sus propósitos demoníacos. Ciertamente ellos sanan, las personas sanan cuando les hacen estos tratamientos, ¿cierto? Por ejemplo, como los brujos del Brasil, pero por poco tiempo, porque después cobran su alma. Entonces es un trabajo mentiroso del demonio. Sabemos que en las obras de las tinieblas trabaja así. También hay una corte que le llaman la corte libertadora, donde invocan espíritus de los libertadores, de la independencia. Tenemos un caso muy claro que todos reconocemos en América Latina, que es el caso de Simón Bolívar, que lo invocaron en Venezuela y tratan de ejecutar atrocidades llamando su espíritu en toda América Latina. Desde el punto de vista político, el discurso es de unidad, el discurso es de libertad para América Latina, pero desde el punto de vista espiritual es esclavitud espiritual a este demonio y a la corte libertadora que trabaja con héroes de la independencia, trayendo esclavitud al pueblo. Ellos esclavizan a través de la economía, esclavizan a través de las leyes, esclavizan a través de la educación, etc. Luego tenemos la corte negra venezolana, que trabaja con el negro Felipe. Ellos invocan a Francisca Duarte, negro Pío, negro Lorenzo, negra Matea, etc., que eran esclavos de la época de la esclavitud, que trabajan directamente con todas las artes de la hechicería africana. Entonces esta corte negra venezolana, se llama en ese caso, trabaja directamente con hechicería africana.
Pero también existe una corte negra en cada uno de los países donde van incorporando la brujería, la hechicería propia de cada país. Ahora, en el caso de la corte india, por ejemplo, quisiera regresar a ese punto, tenemos por un lado la invocación de estos espíritus ancestrales de guerreros para traer caos, revolución, sangre a los países. En nuestro caso, desde octubre está operando esa corte india en ese nivel. Pero también existe una corte india que opera directamente con hechicería y que en nuestro caso invocaron a la Quintrala, al espíritu de la Quintrala, que trabajaba con brujería ancestral, ¿cierto?, de Chile. Invocaron su espíritu para trabajar la brujería en Chile. Pero sabemos que también nosotros tenemos naturistas, brujos, chamanes, machis que trabajan con ese tipo de hechicería. Ellos también pertenecen, en este caso, a la corte india. Muy bien, con esto finalizo esta pincelada sobre las cortes, pero quisiera llamar la atención con el objeto de focalizar nuestra guerra espiritual, que la que tenemos actuando en estos minutos en Chile es la corte india, dirigida por el indio Huacaipuro. Así me lo dijo el Señor. ¿Y quiénes están trabajando ahí? Los espíritus que invocaron de guerreros ancestrales mapuche y espíritus de hechicería que invocaron a la Quintrala y a otros hechiceros, ¿cierto?, que trabajan también en nuestro territorio. ¿Para qué? Todo eso es para traer rebelión a este país. Quieren provocar una guerra civil, quieren provocar sangre en las calles, quieren provocar levantamiento social, todo aquello para debilitar, para destruir a nuestro país. Existe en Chile una gran cantidad de hijos de Dios, una gran cantidad de cristianos. Si ustedes recuerdan, cuando se hizo el levantamiento social de octubre, una de las primeras cosas que hicieron fue quemar iglesias. En La Serena, yo recuerdo la última vez que vi los números, ya había 9 iglesias quemadas en un par de días. Si nosotros los cristianos vemos un poco más allá de lo aparente, la rebelión social no es solo para destruir a Chile políticamente y económicamente. El objetivo principal es destruir a los hijos de Dios, destruir la iglesia, cerrar las iglesias, callar nuestra boca para no predicar el evangelio. Porque recuerden que el objetivo del enemigo principal es que desaparezca la palabra de Dios, que desaparezca la luz de Cristo de las naciones, para poder manifestar el hombre de pecado, esta tremenda esperanza que el enemigo tiene en ese reinado corto que va a tener de poder oprimir y llevarse todas las almas que pueda al infierno. Ese es su objetivo. Entonces tenemos que ver un poco más allá de lo aparente. Ahora también nos enfrentamos con la corte malandra. ¿Por qué? Porque esa corte malandra tiene que ver con toda la delincuencia que vemos que se está desatando en Chile de una forma tremenda. Cada día tenemos más delincuencia, pareciera que nadie puede detenerla, hay fuerzas espirituales detrás. Están levantando altares a la corte malandra, altares al Chamo Ismael, altares a la Santa Muerte. Como les decía antes, la Santa Muerte ya tienen un lugar oficial en el cementerio de Santiago, donde les rinden culto. Y miles de personas, no solo mexicanos porque viene de allá, sino que todos los delincuentes y especialmente los que trabajan en narcotráfico, ellos trabajan con la Santa Muerte. Entonces imagínense cuánto altar a la Santa Muerte hay en estos momentos en Chile, en las poblaciones. Toda la gente que trabaja en narcotráfico tiene altar a la Santa Muerte. La mayoría, ¿cierto? Entonces, tenemos ahí
un avance espiritual que, si ustedes analizan, llevó a México a la destrucción. Hay grandes territorios en México donde no puede entrar ni siquiera el ejército. Es tanta la corrupción y la mortandad que ha habido. Yo no sé si ustedes recuerdan esas fosas que encontraron en el desierto con cientos y cientos y cientos de muertos enterrados ahí por efectos del narcotráfico. ¿Y qué sucedió? Nada. La policía ya no puede con ellos. Pero detrás de cada evento natural está primero lo espiritual. Entonces, si nosotros trabajamos para derribar y expulsar de nuestro territorio esa corte malandra, esos demonios, ese demonio de la Santa Muerte, atarlo, expulsarlo de este territorio, nos corresponde como hijos. Y en el plano espiritual van a obedecer porque nosotros tenemos la potestad, porque de Jehová es la tierra y su potestad. Y esos demonios no tienen ningún derecho legal a actuar en este país. No son de este país, los trajeron, pero no tienen nada que hacer aquí. Hay que expulsarlos al abismo, con su delincuencia, robo, asaltos, secuestros, al abismo en el nombre del Señor Jesucristo. Nada tienen que hacer en este país. Y esa corte malandra atada y expulsada al abismo completa. No pueden estar en este territorio en el nombre poderoso de Jesucristo. No les pertenece, no les corresponde. Lo mismo con la corte india. Nosotros tenemos el poder, la autoridad, la potestad para desarmar esa corte, atarla completa, enviarla al abismo en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Con todo lo que han invocado, con su rebelión, con su rebeldía, con anarquía, rebelión social, guerra civil, levantamiento social, todo al abismo, en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Pero vamos a hacer este trabajo con autoridad una vez que comprendemos contra qué estamos batallando. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos mucho trabajo que hacer en la comprensión de lo que estamos haciendo. Estamos participando de tremenda guerra en el plano espiritual para ganar el territorio en el plano natural. Y que todos los planes que Satanás, el Señor lo reprenda, tiene en contra de la iglesia de Jesucristo, sean anulados, cancelados y destruidos en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Porque Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Entrego esta información en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Bendiciones, amados hermanos. El día de hoy les voy a hablar sobre la santería. ¿Por qué les voy a hablar sobre la santería? Porque llegó hace años a Chile y han logrado registrarla como religión oficial en Chile, lo que le ha dado un poder y una autoridad sobre nuestro pueblo, sobre nuestra nación. El Señor reprenda al diablo. La santería, que en realidad es de origen africano, porque es de la religión yoruba. Ellos tienen sus deidades como Ifá, Oshá, Oshun. La santería se originó con los esclavos africanos, con todas las costumbres que traían de África en el país de Cuba. Ahora, ¿qué hace la santería? Por ejemplo, ustedes van a reconocer las personas que tienen olfato espiritual, yo lo digo, a mí me ha sucedido, van a sentir un olor a azufre. Cuando les están haciendo una hechicería con santería, van a sentir olor a azufre porque ellos usan azufre en sus hechicerías. También usan tabaco, hacen sacrificio de aves, de chivos, de chivas.
Usan a San Lázaro, es un demonio que invocan para hacer sus maleficios. Ellos veneran muchos objetos y fetiches. Normalmente tienen mezcladas cosas del catolicismo, como por ejemplo crucifijos, vírgenes, santos de madera, virgencitas y cosas así. Muchos fetiches. Porque en Cuba, cuando se originó, la mezclaron con el catolicismo. Pero también tiene una mezcla con el candomblé en Brasil, o más bien da origen al candomblé en Brasil, que seguramente ustedes lo han visto y lo reconocen por las danzas que tienen, porque se visten de blanco. Muchos hemos visto esas cosas en televisión o en YouTube. Y a los sacerdotes les llaman babalao. ¿Cómo reconoce usted un santero? Normalmente van a andar con una pulsera con colores amarillos. Normalmente es como verde y amarillo, algo así. Pero cuando son de la santería usan esa pulsera. El culto, en el culto ellos llaman a Igbodun. Tienen 3 tronos, reinas, reyes y guerreros. Es como la estructura que tienen ellos en su culto, donde los guerreros son Ogún, Oshun y Oshá. ¿Por qué les menciono esto? Porque aparecen en las liberaciones, normalmente. Como son los guerreros, normalmente aparecen cuando uno hace liberación. Oshun me ha aparecido a mí varias veces. Ellos también trabajan con las 7 potencias africanas, obvio, porque vienen de África. En Chile podemos reconocer los santeros venezolanos, los paleros, que son cubanos, y los babalao, que normalmente son los de Brasil, pero pueden estar mezclados, obviamente. Ahora, ¿cuál es el riesgo de la santería? Que a través del comunismo en Cuba se secularizó la santería. ¿Qué quiere decir eso? Que antes estaba en el área como de la religión, como de la brujería, pero al secularizarse se convirtió como en una práctica normal y habitual para toda la comunidad. Entonces, ellos practican la santería como una creencia, como una religión cualquiera, supernatural, tanto que logran naturalizarla y inscribirla como religión en distintos países del mundo. Pero sigue siendo hechicería, sigue siendo brujería, sigue siendo una práctica ocultista que trabaja con los demonios de las 7 potencias africanas. Tenemos que tener mucho cuidado porque hay mucha gente que uno ve como personas normales y están en la práctica de la santería. Ellos oran y rezan a santos, a vírgenes, a cruces, para hacernos daño a los cristianos. Por ejemplo, hace unos meses atrás yo tuve mucho ataque de santería. Había una persona, porque el Señor lo mostraba en visión, que iba y ponía un santito detrás de una virgen en una iglesia católica, pero ese santito iba con montones de oraciones en mi contra, maldiciones en mi contra, de enfermedad, de ruina, de destrucción, etc. Es lo que ellos hacen. Hay mucha información en internet sobre las oraciones que hacen para traer destrucción a los enemigos, etc. Entonces, el trabajo que ellos hacen es tremendo, es común, hay mucha gente involucrada en la santería y es importante que nosotros sepamos que eso existe para que nos podamos defender. Nosotros sabemos que todos los días tenemos que estar orando, nos despertamos en la mañana y lo primero es derribar altares, destruir conjuros, anular maldiciones, actas, decretos en nuestra contra.
y en la noche también antes de acostarnos. Pero a veces es tanto el trabajo y vamos involucrándonos, ¿cierto?, en otras cosas que nos olvidamos de hacer esas oraciones. Pues la invitación, amados hermanos, es a que no nos olvidemos, porque ellos no se olvidan. Ellos están organizados y se van turnando. Para no agotarse, se turnan. Son muy inteligentes. Entonces, por ejemplo, hace oraciones un día cada uno o en un horario cada uno. ¿Se acuerdan ustedes cuando nos estuvieron haciendo altares todos los días a las 6 de la tarde? Eso después lo llevaron a hacernos altares 3 veces al día. Y después, ¿saben lo que hacían? Se organizaron en todo el mundo para hacer altares contra Cristo Libera cada 5 minutos. Entonces nosotros derribábamos altares, ellos levantaban altares. Derribábamos altares, levantaban altares. Ellos son muy organizados. Se organizan a nivel mundial. Nosotros también tenemos que aprender a organizarnos para poder resistir a todo lo que está sucediendo, a estos ataques de brujería, de hechicería. Entonces, una tarea del área de intercesión es lograr organizarse. ¿Para qué? Para contrarrestar estos ataques de estos brujos, hechiceros, satanistas que quieren destruir a la iglesia de Jesucristo, que quieren destruir la obra de Dios en esta tierra, que quieren destruir a los cristianos. Pero como nosotros sabemos, nuestro Señor Jesucristo vino a destruir las obras del diablo. Por lo tanto, nos levantamos en el poder de Jesucristo, vestidos con toda la armadura del Espíritu, con la armadura de Dios, con la espada de fuego desenvainada en nuestra mano, y derribamos las obras de las tinieblas por el poder de la palabra. Enviamos viento solano a destruir, a derribar todos los altares, fuego consumidor a quemar todos los entierros, todos los muñecos, todos los altares, hechizos, ofrendas que han puesto ahí. Todo lo quemamos con fuego consumidor. Atamos a todos los demonios que fueron invocados o evocados, los enviamos al abismo en el nombre poderoso de Jesucristo y nos declaramos libres de toda opresión demoníaca, de toda maldición, de toda acta, de todo conjuro, en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Bien, hermanos, el Señor les bendiga grandemente. Continuamos en guerra espiritual. El Señor les bendiga.